El MinSal ha tenido que salir a defenderse de los cuestionamientos ante la campaña de vacunación contra los virus respiratorios, asegurando que ya 6 millones de personas han recibido una dosis contra la influenza. Vamos a conversar sobre esta campaña de vacunación con el ex subsecretario de Salud Pública, Jaime Barros. ¿Cómo está? Muy buenos días. Gracias, Jaime, por hablar con nosotros. Hola, buenos días, Frecia, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué le pareció esta polémica? Porque, bueno, finalmente se ve acentuada principalmente por la alta circulación viral y que llevó a considerar un fracaso por parte de la oposición, por lo menos este proceso. No, a mí lo que me parece o lo que uno ve es que hay una conjunción, un tema epidemiológico, un aumento rápido de los casos, un poco de anticipación respecto de lo que es histórico del virus influenza, pero al mismo tiempo una semana o 2 semanas previas a la cuenta pública del presidente de la República. Entonces, desde mi punto de vista, de la importancia que tiene para mí los temas de salud, la verdad es que es bien lamentable que el tema se preste para empezar a hacer cuestionamientos a autoridades, pedir renuncias, etcétera, etcétera, que son bastante poco constructivas y que no tienen que ver mucho tampoco con la realidad de lo que se está haciendo. Yo creo que este año, o sea, el año pasado se cometieron algunos errores. Esos errores se pagó las responsabilidades, hubo cambio de un subsecretario en términos de la preparación de la campaña de invierno, por la parte de la gestión hospitalaria, y este año hay una mayor anticipación por parte del gobierno, cosa que hay que reconocer, y cosas que son novedosas como ampliación, por ejemplo, del número de personas, del universo de personas que se van a vacunar. Y eso ha resultado en que hoy día hay un mayor número de personas vacunadas que en años anteriores. Lo que pasa es que cuando se aumenta el universo de personas a vacunar, es más difícil, obviamente, lograr esos objetivos, sobre todo porque las personas que se van incluyendo, las nuevas, son personas que a veces están todavía trabajando, por ejemplo, en el caso de los adultos mayores o gente que es más difícil lograr que puedan acceder a la vacunación. Sin perjuicio de aquello, el número de vacunados es bastante mayor que en años anteriores, como digo, y un gran problema que es muy difícil de ¿Mm? haber anticipado es que íbamos a tener un mayo tan frío, creo que ha sido uno de los mayos más fríos en mucho tiempo en nuestro país, y eso facilita bastante la propagación de los virus respiratorios, ¿ya? Hay una asociación como un ciclo, la temperatura, el mayor hacinamiento Pero a las fue... personas justamente por el tema del frío, que hace que se cierren más Mm, los espacios compartidos como las exacto. salas de clase y entonces una mayor circulación de los virus. ¿Pero fue oportuno el inicio de la campaña, cree usted, Jaime? Sí, yo creo que sí, yo creo que fue oportuno, yo creo que nada hace anticipar en marzo lo que iba a pasar en En mayo. Si mayo. uno mira el canal, Mm. canal epidémico de nuestro país, normalmente el pic era posterior y en tiempo posterior, o en un pic en junio, julio, la cobertura de vacunación evidentemente es mucho mayor. Ya, y en ese sentido, usted que entiende en materia epidemiológica, ¿no? En estos quizás pormenores que no estuvieron contemplados en algún momento, que, que tiene que ver con el adelantamiento de el tiempo del mes de mayo, por ejemplo, tan extremo, ¿no? Pero por otro lado también hay una discusión política que me imagino no se puede abstraer. ¿Será para la renuncia de un cargo o de la subsecretaria? Bueno, yo creo que las renuncias de las autoridades, de los ministerios, tanto ministros como subsecretarios, dependen de la evaluación que hace el presidente de la República. Yo creo que es bien inconducente esto porque sobre todo se pone el foco en algo que realmente no es el tema relevante hoy día. El tema relevante es que hay un aumento inusual o una anticipación inusual en la circulación del virus de influenza, y eso entonces pone presión para que la gente se vacune y entonces se tenga que abrir más centros de vacunación, y en ese sentido se está respondiendo.
Además, no hay que olvidar también que ha habido cambios en el Programa Nacional de Inmunizaciones, justamente en el marco de la preparación de esta campaña se decidió cambiar a la persona que se había nombrado no hacía tanto tiempo, el año anterior, y ahora la jefatura está siendo ocupada por una persona que tiene una larga trayectoria tanto en el Ministerio como en la Seremía de Salud Metropolitana, la doctora López, que fue incluso jefa de división durante un periodo anterior en el Ministerio de Salud. Y se ha estado tomando además, implementando, por ejemplo, la vacunación o la administración, que no es una vacuna, es un anticuerpo, del Nirsevimab, este medicamento, podríamos decir, que nos ayuda a proteger a los niños más pequeños contra el virus sincicial. Y eso ha sido una implementación que ha requerido también la atención de los equipos técnicos y de toda la logística, tanto hospitalaria como de atención primaria, para administrar una nueva vacuna a una población que es bastante pequeña, y la cobertura ha sido tremendamente exitosa, y no hay que dejar de pensar que somos el primer país latinoamericano y probablemente uno de los primeros países en vía de desarrollo que implementa este fármaco, que es relativamente nuevo. Tuvimos la experiencia antes con el Palimizumab, que es muy parecido, pero que era mucho más caro y había que administrarlo varias veces, y por eso se administraba a los pacientes prematuros. Y con esa vacunación se bajó mucho las complicaciones producidas por las infecciones por virus sincicial. Entonces ahora se dispone de un fármaco que se aplica una sola vez, un anticuerpo, y que se hace un esfuerzo como país pagar este fármaco porque no es barato, pero con bastante éxito y probablemente con una muy baja consecuencia en términos de una gran disminución en consecuencias de hospitalizaciones y muertes por virus sincicial. Entonces uno tiene que mirar todo en globo, ¿ya? Y creo que después se podrá hacer los análisis respectivos sobre los temas técnicos que pudieran haber estado fallando y cómo mejorarlo, cómo seguir hacia adelante. Yo creo, perdón que me extienda, pero yo creo que uno como ex autoridad, cuando ha sido ex autoridad, que han hablado varios ex ministros y ex subsecretarios, eh, tiene que hacer propuestas también, no salir solamente con cuestionamientos. Yo creo que el país debería hacer dos cositas, o al menos discutirlo. Uno es que seguir ampliando el grupo de menores que se vacunan, en términos de ya ampliar hacia los adolescentes, porque es una forma oportuna y más fácil de encontrar personas que se vacunen, aunque los adolescentes no hagan complicaciones, sí son los que se llevan a la casa las infecciones respiratorias. ¿Ya? Entonces, la vacunación en los colegios, seguir ampliándola, por lo menos hasta que salen del colegio, hasta el cuarto medio. Y en segundo lugar, creo que hay que ser mucho más estricto con los médicos que no indican las vacunas a sus pacientes que son grupos de riesgo. Y en eso yo creo que, por ejemplo, las personas que controlan, no solo los médicos, sino que también otros profesionales, enfermeras, por ejemplo, o matronas, por ejemplo, en el caso de las mujeres embarazadas, que siempre hemos tenido un problema de cobertura porque hay un discurso un poco ambiguo de parte de muchos profesionales respecto a la vacunación durante el embarazo. Yo creo que esto es asimilable a cuando los médicos no hacemos notificación de enfermedades obligatorias. Y cuando no hacemos esas notificaciones, la Seremi nos pasa una multa. Ajá. Yo creo que cuando un médico no le indica o no le dice propositivamente a su paciente embarazada que tiene que vacunarse, yo creo que está cometiendo un fallo que es equivalente al no dar una notificación de una enfermedad obligatoria, y por lo tanto ser también algo que pueda aplicarse multas. Bien, muchísimas gracias, Jaime Barros, por hablar con nosotros esta mañana aquí en CNN. No, un gusto. Muchas gracias por la invitación. Que tenga buen día.